No es Dios de muertos, sino de vivos. Escucharemos en el Evangelio y así nos disponemos a meditar la palabra de Dios, el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó, murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es Dios de muertos, sino de vivos, escuchamos en el Evangelio. Y es que, apreciados hermanos, a la época de Jesús, como actualmente también en nuestra época, sigue habiendo gente que no cree en la resurrección. Y no cree en la resurrección, incluso gente creyente, gente que dice creer en Dios y no cree en la resurrección. Algunos incluso dicen creer en la resurrección, pero en un contenido totalmente distinto a lo que es la resurrección, en la cual nosotros creemos en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de los muertos, es nosotros manifestar que un día también resucitaremos todos y seremos partícipes de la gloria celestial. No esta resurrección intermedia, si se puede llamar así, en la cual nosotros vamos después de muertos a participar de esa presencia de Dios, porque el alma, tenemos un alma que es inmortal y por lo tanto desaparece el cuerpo, pero el alma sigue viviendo en presencia de Dios, pero llegará al final de los tiempos, y eso lo meditamos en el credo, lo decimos nosotros, profesamos nuestra fe diciendo creo en la resurrección de la carne. Y aquí también, apreciados hermanos, creer en la resurrección de la carne también nos lleva a nosotros a considerar la bondad que hay en la materia, en la bondad que hay en la carne, que nosotros, nuestro cuerpo es un cuerpo que va a resucitar y que tenemos que cuidar, en nuestro nivel espiritual. Por eso nuestro cuerpo que tiene que ser respetado, nuestro cuerpo que tiene que ser cuidado porque es el que va a resucitar. Los saduceos que se le acercan a Jesús y no creen, los cuales dicen que no hay resurrección, le colocan a Jesús allí una pregunta. Moisés nos dejó por escrito, si uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Aquí es el peligro de nosotros considerar la bienaventuranza celestial o la resurrección solo en criterios humanos. Por eso nosotros estamos llamados a abrir nuestro entendimiento a las realidades eternas, realidades espirituales. Y por eso cuando le colocan a Jesús este ejemplo de esta mujer que se le han muerto sus 7 maridos, al final muere ella y le dicen en la resurrección, le preguntan a Jesús cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿cuál de ellos será su mujer? Aquí pues también nosotros pensamos que en la resurrección final pues llevamos una vida solamente material, no, estamos en una vida espiritual, por eso es otra dimensión, es una dimensión espiritual. Este pasaje a veces ha sido un poco malinterpretado, porque hay algunos que malinterpretan diciendo pues que bueno, el matrimonio en la eternidad pues no es necesario, no, pues no es necesario el matrimonio en la eternidad,
porque en la eternidad ya se vive en la presencia de Dios y por lo tanto ya somos allí una sola familia. Pero esto no quiere decir que en la eternidad la familia se reconozca. Por eso cada uno, pues con su propia historia, se va a reconocer en ese encuentro definitivo con el Señor. Solo que en nuestro encuentro definitivo con el Señor, en la resurrección, seremos purificados de todas nuestras inmundicias. Por lo tanto, lo que es necesario para participar en el cielo, pues es la vida de santidad. Se necesita vivir en ese estado de gracia, de santidad, para vivir en ese encuentro definitivo con el Señor. Pero la realidad del matrimonio, que también aparece aquí en esta parte del Evangelio de San Marcos, pues tiene su bondad también terrenal. Por eso aquí conocemos nosotros algunas personas pues, que ha muerto su esposo y ellas han contraído matrimonio o viceversa. El esposo que muere su esposa y él puede contraer matrimonio y lo hace en la bondad del sacramento del matrimonio en cuanto orden natural. Pero ya en la eternidad, en el cielo, pues no vamos a pasar con este criterio de cuál de ellas seré yo esposo, como si en el cielo pensamos al cielo solamente como mi cielo, solamente el cielo que me corresponde a mí. No, el cielo es vivir en esa presencia de Dios y por lo tanto si vivimos en esa presencia de Dios es en el nosotros, en el cual todos somos la familia de Dios. Allá en la eternidad, pues el parentesco es que somos hijos de Dios, como lo somos por el sacramento del bautismo. Esa es la lógica también de la creación de Dios que nos ha engendrado en el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque somos todos hermanos, vivimos todos bajo la bendición de Dios en el perseverar. Es decir, que nosotros cristianos estamos llamados también a vivir ya esa resurrección, anhelándola aquí en la tierra, perseverando saber que nosotros estamos llamados a gozarnos de ese encuentro con el Señor. Pero al mismo tiempo, saber nosotros que Jesús nos dice en el Evangelio, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y que Dios está vivo, porque Él ha vencido la muerte con su resurrección y que Jesús está vivo, vive, y que a Él nos dirigimos y que a Él tenemos que recurrir constantemente, que está vivo, que tenemos que recurrirle al Señor para que nos dé a nosotros también esa vida que tanto necesitamos. A veces nos quedamos simplemente en nuestros criterios humanos, en nuestros razonamientos humanos y nos perdemos de vivir en esa gracia de Dios constante, de gozarnos de la resurrección. Por eso es la llamada del Señor a vivir en la palabra, a meditar, saber que Él está vivo y la palabra de Dios también está viva, vive entre nosotros. Es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es la vida que encontramos en el Señor. A veces, cuando nosotros no creemos en la resurrección, pues terminamos siendo muertos en vida. Y nos encontramos con muchas personas que están muertas en vida porque no tienen esperanza, porque no tenemos más confianza en el Señor, porque los problemas nos han consumido, las dificultades, nos echamos a morir y ya no tenemos la esperanza. Nosotros, apreciados hermanos, tener siempre esa dimensión de que somos y estamos llamados para la vida eterna, de que es el Señor que ha vencido la muerte con su resurrección y por eso somos y estamos llamados a gozarnos de la presencia de Dios. Pues Jesús, que está vivo y que vive entre nosotros, nos acompaña. El Señor nos proteja y nos guíe siempre por el camino de la salvación en la cual nosotros participaremos también en esa resurrección y seremos partícipes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros profesamos continuamente: creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de los muertos. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.